palabra en este desafío que Dios nos dio. Y dentro de eso, toda la iglesia participa, todo ministerio. Y el ICSI es uno de ellos, en los cuales la Escuela de la Palabra, la Escuela de Música, que capacita los músicos. Y tenemos Escuela de Oficio, donde la idea es que los enviados tengan un oficio para poder sostenerse mientras inician la obra y se levantan iglesias. Ya sean muchos hermanos que previamente han hecho el curso de electricidad, ya están trabajando de eso. Y dentro de lo que me toca a mí, la primicia que les quería contar es, estamos pensando para el año que viene, en la Escuela de Tecnología, hacer, como si fuera un oficio, un curso anual para programación, un oficio de desarrollador. Así la idea es para apoyar 23+1 también, para que ustedes sepan, se vayan preparando, al que le guste la tecnología, estén ahí presentes, ese tema que posiblemente el año que viene, quizás este año, en la segunda parte hagamos alguna introducción. Entendemos que es algo que se puede hacer en cualquier parte de nuestro país, con una conexión a internet y conocimientos. Es algo que con pocas horas podemos tener un ingreso para poder seguir sosteniéndonos y estar en la obra que Dios nos envía. Y bueno, hoy les vine a predicar sobre Mateo. Abra su Biblia, por favor, vamos a leer, lea conmigo, por favor. Mateo 5, del 38 al 48. Ya que hablé que... Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a lo que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. Estos versículos terminan con este capítulo 5. De los 3 versículos, es el primer capítulo, de los 3 capítulos del Sermón del Monte. Y venimos aprendiendo mucho en estas últimas semanas de lo que nos dice Jesús, que es una palabra específica para su iglesia, no lo dio a toda la gente, sino que subió y se la dio a sus apóstoles. Es una palabra dedicada a sus apóstoles y a su iglesia. Entonces, estamos viendo que en las primeras partes del capítulo 5 había
se mostraban muchos contrastes, muchas diferencias. Estaba lo que es vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Entre el proceder del viejo hombre y cómo procede el nuevo hombre. Entre las cosas como las ve el mundo y cómo la vemos según el reino de los cielos. Y en el inicio de este capítulo, Jesús nos habla de las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿No hay ningún bienaventurado en esta? 3, 4, 5. ¿Quién es bienaventurado? Todos, nuestra iglesia. Gloria a Dios. Están un poco tímidos. Nosotros somos bienaventurados. Su iglesia. Los que pertenecen al reino de los cielos. Y sobre este punto quería volver a leerles de Mateo 5 los versículos 11 y 12, que nos va a dar bastante revelación y luz a lo que venimos a ver hoy. Y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Romanos 6:23b dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Esto nos habla de la característica que tenemos como cristianos, que sin importar qué situación nos estemos encontrando, lo que estemos pasando, sabemos que tenemos gran galardón al servir al Señor, porque nos conducimos según su doctrina, entonces por eso somos bienaventurados. Y los que son bienaventurados son los que tienen la identidad de Cristo. Y como iglesia tenemos un propósito. Somos sal de esta tierra. Somos lo que necesita este mundo, porque venimos aquí a interrumpir la corrupción. Y estamos para impactar vidas, para bendecir, para traer luz a esta tierra. Entonces nuestro propósito es predicar el Evangelio, para que el velo sea quitado y se traiga luz a esta tierra. En los versículos, sigo con el 5, del 17 al 20, Jesús nos advierte del error de vivir según la ley. Y la doctrina de los judíos fue hacer de la ley una ley de justicia, dándole uso para que el hombre juzgue al hombre, para hacer justicia propia. Te pido la próxima imagen, por favor. Y acá tenemos dos partes. De un lado está lo que pasa según la ley y del otro lado según la gracia. Y la ley no fue dada para el hombre, eso lo sabemos. La ley fue dada ¿para qué? Para juzgar al pecado. Entonces, la ley fue dada para que la ira de Dios cayera sobre el pecado. En la cruz, con el Cordero perfecto, que es Jesús. Y ahí donde hizo caer toda su ira y castigó al pecado. E hizo juicio. Y ahí se dio por cerrado. El juicio ahí ya, el mal ya está vencido. Dios aborrece el pecado. Entonces, ahí es donde, para lo que la ley fue dada. Entonces, la gente que quiere vivir según la ley, la quiere poner en práctica, quiere justificarse, quiere salvarse por el hacer, por cumplirla. Y obviamente, la ley no fue dada para que la cumpla el hombre. Fue dada para juzgar al pecado y tiene esas características. Tiene la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio y aborrecer. Por lo cual, cualquiera que quiera vivir en la ley cae en juicio propio.
Quiere castigar al otro cuando el otro hace algo mal. Cuando cree que el otro pecó o cuando hizo algo contra él, castiga. Entra en ira cuando ve algo que está mal. Se enoja y odia a su enemigo. Pero en cambio, tenemos el otro lado. Jesús murió por nosotros. Y a partir de ahí, el pecado fue juzgado. Una vez y para siempre. Entonces nosotros no tenemos nada más que ver con este lado. Los que vivimos según la gracia, nos justificamos por fe. No tenemos que cumplir nada. La ley no fue dada para cumplirla, para que nosotros la cumplamos. Se cumplió en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos justificados por fe, porque creemos que Dios puso a Jesús en la cruz y ahí hizo juicio contra el pecado y a partir de ahí nosotros somos salvos y tenemos acceso a vida eterna y al reino. Entonces, los creyentes que sabemos eso, no vivimos según el proceder de la ley, sino que accedemos a la misericordia, accedemos a la bondad de Dios. Dios tuvo misericordia con nosotros, fue bondadoso, dio a su Hijo para que nosotros nos salvemos. Entonces, como nosotros tenemos a Cristo, a partir de ese momento, el que lo acepta, por eso es creyente, tenemos esa bondad de Dios. Es parte de nuestra naturaleza a partir de eso. Tenemos el perdón de Dios, tenemos la misericordia de Dios y tenemos el amor de Dios. Por lo cual, una persona creyente que vive según la gracia no hace juicio propio, sino que tiene misericordia. No entra en ira, sino es bondadoso, es manso. Perdona, no se enoja ante una injusticia. Perdona y no odia a su enemigo, sino que lo ama. Lo ama y con el amor de Cristo, no con el amor del hombre. Ahora vamos a ver. Próxima imagen, por favor. Entonces, decimos que la iglesia no resiste al que es malo. Y ahí vamos a leer de los capítulos que nos toca en esta noche, del 38 al 42, para recordarlo. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No resistir al que es malo significa no responder de la misma manera. No estamos en el ojo por ojo, en la gracia. Humanamente es imposible, digamos, cumplir con este mandamiento de Jesús. Si ya era difícil o imposible, digamos, cumplir con la ley, humanamente cumplir con este mandamiento de Jesús también es imposible. Por nosotros mismos, el viejo hombre no puede cumplir eso. O sea, para el no creyente, para el viejo hombre es locura. Decir, ¿cómo te van a estar pegando? Y vos, en vez de defenderte, de responder, das la otra mejilla. O te insultan y vos le decís, que Dios te bendiga, hermano. Es una locura. Entonces, para que nosotros podamos cumplir con esta palabra, tenemos que vivir según la gracia, vivir en el Espíritu. Y tenemos que tener bondad, misericordia, mansedumbre, paciencia, amor, que son características del nuevo hombre. En Gálatas 5, del 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, tenemos que dejar que
reconocer cuál es nuestra verdadera identidad y dejar que el Espíritu Santo que está en nosotros obre, dejar que Él comande. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de este espíritu operando. Tenemos, por ejemplo, a Esteban. En Hechos 7:60 dice: y pues de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban estaba siendo apedreado. Le habían hecho juicio por levantarse contra los fariseos y lo estaban apedreando. Imagínense lo que es estar en el medio, todo el mundo tirándote piedras. Con ese dolor y en ese momento, ¿qué es lo que operó? El Espíritu le dice, lo que él pensaba decía: Señor, no le tomes esto en cuenta. Jesús, obviamente, nuestro ejemplo, dice en Lucas 23:34a, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba en la cruz Jesús cuando dijo esto. Había sido crucificado, le habían puesto una corona de espinas, lo habían flagelado, castigado, insultado, escupido, le habían dado latigazos, le habían quitado la ropa y se la estaban peleando por ella. Y después de todo eso y en el dolor que estaba sufriendo, no lo noté, pero tuvieron que inventar una palabra, la verdad me olvidé de anotarla para decírsela, para lo que era el sufrimiento en la cruz. Dicen que no había sufrimiento más grande, no se podía explicar de otra manera, que tuvieron que inventar una palabra para definir lo que era el sufrimiento de estar en la cruz. Y en ese momento de padecimiento Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José también, luego de que sus hermanos lo vendieran, fuera encarcelado, pasado por un montón de penurias, recibió a sus hermanos en Egipto, cuando él ya estaba en una situación de poder, una buena situación, y en vez de tener rencor, en vez de estar enojado y decir: bueno, ahora sí me toca a mí, me las van a pagar, ¿qué hizo? Los recibió. No solo que los recibió, sino que le dio de lo mejor de la tierra de Egipto. Pablo, también en 2 Timoteo 4:16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les seas tomado en cuenta. Son todos muchos ejemplos en la Biblia de este espíritu que se deja que la gente opera, este espíritu opera, y parece que hay personas que tienen algo que para el mundo es inentendible, imposible. Pero bueno, solo Dios sabe en qué situación nos va a poner a nosotros. No hace falta que pasemos por lo que pasa Esteban, que seamos como Jesús, que pasemos por lo que pasó Jesús, por lo que pasó José, por lo que pasó Pablo. Nosotros tenemos una clara identidad y somos cristianos 7x24, ¿no es así? O tenemos el chip modo iglesia, estamos acá, y salimos a la calle modo calle, y ahí ya no opera lo mismo. No es así, ¿no? Lo que somos iglesia, somos cristianos 7x24 y dejamos al Espíritu operar 7x24. Entonces, quiero mostrarles la próxima imagen. Y para mostrarles que no hace falta estar en estas situaciones bíblicas de Esteban, de Jesús, de José y de Pablo para poner en práctica esto y dejar operar esta gracia. Digamos, ¿quién viaja en transporte público? ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Que te empujan? ¿Que te pisan? ¿Te ponen un codazo? ¿Que de repente viene alguien y te dice: no me empujes, te grita y te empieza a tirar una lista de insultos interminables? Bueno, ¿qué opera ahí? ¿Cómo contestan ustedes?
¿Entran en pleito o le dan la capa y la túnica? Los que manejan, que andan en el tránsito, ¿alguna vez venís andando y te cruzan? Un poco más te tiran contra el cordón. O venís en una avenida y te doblan así de repente, te clavan los frenos y un poco más te lo morfás. Te tocan de atrás. ¿Ahí qué haces? Bajás la ventanilla. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Estás haciendo la fila para comprar y siempre, ¿quién sigue? Y siempre hay un vivo que quiere ir primero. ¿Ahí qué hacemos? ¿Lo bendecimos o lo maldecimos? Entonces, ante una ofensa, ante una injusticia, algo simple, ¿no? Son ejemplos nada más, ¿no? Cuando el viejo hombre cree que tiene razón, deja que la ley opere. Entonces se cree con derecho a juzgar y con lo que juzga, castiga. Entonces, como les decía, son ejemplos. Cada uno después sabe en qué situación es más débil. A dónde peligra que el viejo hombre quiera salir, se levante y se manifieste la carne. Pero nosotros como iglesia tenemos una clara identidad en Cristo y no resistimos al que es malo. Ponemos en práctica los frutos del Espíritu y el amor de Cristo. Próxima placa, por favor. Por eso, amamos a nuestro enemigo. Y ahí vamos a leer del 43 al 47 de Mateo 5, que dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenemos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, como les decía, para amar al enemigo hay que dejar operar al espíritu. Y para dejarlo operar tenemos que entender el secreto espiritual. ¿Qué está operando ahí cuando quiere surgir el enojo? Entonces, si yo me enojo, el problema, ¿lo tengo con el hermano? ¿De quién es el problema si yo me enojo ante una situación? Aunque tenga razón, ¿qué pasa ahí? Siempre surgen justificaciones, como diciendo, mirá lo que me hizo. Él tuvo la culpa. Dice, me trató mal, ¿qué querés? Me habló mal. Entonces, eso nos deja en posición de víctimas. El pastor ya nos habló de esto. Nos deja en posición de víctimas e impide que el Espíritu Santo opere. Ahora, si ahí somos rápidos y nos damos cuenta contra quién realmente estamos, quién es nuestro verdadero adversario ahí. No es la otra persona, el adversario. Cuando se levantan esas cosas, nuestro verdadero adversario es Satanás. Es la carne. Es el viejo hombre que se quiere levantar y no se quiere dar por muerto. Entonces tenemos que ser rápidos ahí y que dejar que el Espíritu opere. Debemos amar a todo hermano. Debemos, si es hermano en Cristo, obviamente, pero impío también. Porque según cómo procedamos en esa situación, hasta podemos ganarlo para Cristo. Porque van a decir, una persona que te está insultando y vos le digas, no es así, gloria a Dios, discúlpame, vení, vamos a ver, y quizás le podés hablar de la palabra, van a ver que no somos como el mundo, que tenemos algo diferente. Y eso puede ayudar a esa persona y salvarla. Entonces tenemos que dejar el Espíritu operar y nuestro enemigo real no es la otra persona. Cuando entendemos eso,
Que aunque en ese momento esa persona te haya hecho enojar o te haya tratado mal, él no es nuestro verdadero enemigo. Nosotros tenemos que tener ahí misericordia y piedad y tratar de hacerle el bien. Entonces, nuestro verdadero enemigo es Satanás, es el pecado. A él aborrecemos y resistimos, no al enemigo. En 1 de Pedro 5:8 al 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y en Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra nuestro hermano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos 12:21 nos dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y también tenemos en Proverbios 15:1a que dice: La blanda respuesta quita la ira. O sea, ¿cómo hace esa escalada donde uno te grita, vos le gritás y no termina, ¿no? Cuando nosotros en realidad no operamos así, enseguida una blanda respuesta hace que, listo, ya está, somos amigos, seguimos, no pasa nada. Próxima placa, por favor. Por eso los que perdonan, los que saben perdonar rápido, viven sanos. Porque el Señor Jesús nos enseñó la importancia del perdón y de las consecuencias de no perdonar. En Mateo 18, del 21 al 35, tenemos la parábola de los deudores. No la vamos a leer todas, un poco largas, se las dejo para que, si no la vieron, la lean en su casa. Pero vamos a ver esta parte que es importante, donde dice, en el capítulo 21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y que Jesús les dijo: sí, con 7 alcanza. ¿No? No. Dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Digamos, la parábola del deudor, se las comento brevemente, era de una persona que le debía a un señor muy importante. Hablaban de las monedas de esa época, que obviamente nosotros no manejamos, pero que en su momento, cuando se había dado eso, la hermana Miriam había hecho la conversión, y damos de cuenta que nosotros le debemos a una persona $10 millones. Entonces viene esa persona, te dice: me debes $10 millones. Y te quieren encarcelar. Decía que querían vender a sus hijos y a su esposa para saldar esa deuda, o hasta que esa deuda sea saldada. Imposible, ¿no? ¿Quién tiene $10 millones? ¿Alguien puede pagar una deuda de $10 millones acá? Me presta. Bueno, entonces, y ahí esta persona le dice: no, Señor, por favor, ten piedad de mí, perdóname la deuda. Y el Señor tuvo misericordia y se la perdonó. Pero después resulta que esta persona tenía un amigo o otra persona que le debía 100 pesos. 1.000 pesos, muy poco. Le debía 1.000 pesos. Le dice: espérame que te lo voy a pagar. Y él montó en ira y lo encarceló. Le dijo: no vas a salir de la cárcel hasta que me des mis 1.000 pesos. Resulta que esto, obviamente, llegó a oídos del otro señor. Y retomo la última parte, a partir del 34, dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, los 10 millones. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas.
¿De qué nos habla esto, digamos? Obviamente el Señor es Dios. A nosotros nos perdonó nuestro pecado. ¿Alguien podría pagar por ese pecado que tenemos nosotros? Nadie podría pagarlo. El único que lo pudo pagar y lo pagó por nosotros fue Jesús. Entonces, si nosotros no perdonamos las ofensas de los hermanos, estamos rechazando nuestra naturaleza, nuestra identidad. Estamos haciendo vana, digamos, la muerte de Jesús en la cruz. Si eso opera, nos pasa eso, que el Padre Celestial se va a enojar y nos va a volver a encarcelar. ¿Qué es encarcelar? Perdemos la salvación porque no la vamos a terminar de pagar nunca. Entonces es muy importante este tema para todo cristiano, no perderlo de vista, porque el enojo y no perdonar es para muerte, es de ley eso. Entonces nosotros amamos a nuestros enemigos. Y como amamos a nuestros enemigos, ¿cómo lo amamos? ¿Con el amor del mundo? O sea, ¿el amor del mundo cómo es? Dice, el amor del mundo es posesivo, es un amor interesado. Me dice, bueno, vos me querés, yo te quiero. Es un amor que caduca o que cambia según las circunstancias. Ese no es el amor de Cristo. Nosotros tenemos el amor de Cristo. El amor de Cristo, le voy a leer 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no entra en ira, no se enoja, no guarda rencor, perdona y se olvida. Muchas veces también se ha hablado de Dios nos perdona nuestros pecados y uno, si es rápido, pide perdón, si puso el pie donde no tenía, y Dios te perdona y se olvida de ese pecado. Dice, ¿te acordás de eso que yo pequé? No, no me acuerdo más. Por eso el amor no guarda rencor. El rencor es eso, capaz perdonaste, pero el rencor es, perdonaste de la boca para afuera, pero no perdonaste de verdad. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Siguiente imagen, por favor. Hemos sido llamados a ser perfectos en Cristo. Y con esto ya voy cerrando, si quieren ir subiendo los músicos. Dice en Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Y qué es perfecto? ¿Qué es ser perfecto? Dice, esto lo escribió nuestro pastor, dice, perfecto, esa palabra describe el más alto nivel posible de excelencia en el trato con Dios y con los hombres. Tiene que ver con madurez, un buen nivel de desarrollo espiritual óptimo. ¿Quién es perfecto acá? Amén, pocos. No es cuestión de humildad decir no soy perfecto. No, eso no es ser humilde. O sea, nosotros somos perfectos en Cristo. O sea, es fe. No decir no. El jueves Fabián decía que había buscado imágenes para la prédica y había visto muchas placas que decían soy cristiano, no soy perfecto. Digamos, hay muchos vientos de doctrina, pero la palabra es clara. Dice, nosotros en Cristo somos perfectos. En Filipenses 1:6 dice, Pablo dice, ¿no? Estoy persuadido de que del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Y en 1 de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros tenemos clara identidad. Somos como es Jesús. Tenemos su espíritu, tomamos de Él su espíritu. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿cómo somos? Declárelo. Perfectos. Somos perfectos porque Dios nos ve perfectos. Y en Cristo somos perfectos. Si dejamos operar el Espíritu Santo, somos perfectos. Entonces, yo quiero que ahí a donde estás, cierren sus ojos, inclinen su cabeza, que nada lo distraiga. Quiero que entren en comunión con Dios, que sea un momento entre ustedes y Dios. Porque esta palabra viene a llevarnos a más. Dice, pero para poder avanzar hay que dejar cosas atrás. Hay que liberar esas cargas. Hay que dejar todo enojo, dejar todo rencor, toda herida que nos haya quedado, del mal que nos han hecho y aún no ha sanado. Deja que el Señor quite todo tu enojo, todo rencor, toda herida. No somos víctimas, sino que somos la luz del mundo. Somos bienaventurados. Déjate quebrantar por el Señor. Deja que el Espíritu Santo entre en ti, te limpie de toda carga. Señor, te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Resuelve toda situación con tu hermano, con tus padres, con tu vecino. Resuelve tu enojo. Hay algunos que pueden estar enojados consigo mismos. Algo que hiciste, que te equivocaste. Algo importante que te salió mal. Algunos piensan, nada me sale bien. Y no te lo podés perdonar. Muchas veces perdonamos a otros y no nos perdonamos a nosotros mismos. Algunos están heridos, se dejaron afectar por situaciones, por otras personas. No te dejes herir. Salí de tu lugar de víctima. No dejes que la ira, el enojo, tus prejuicios, tu autoconcepto domine tu vida. Deja que Dios te muestre como Él te ve. Él te ve perfecto, sano, sin mancha, santo, apartado para Él. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Deja todo eso atrás. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que operen los frutos del Espíritu. Sé manso, sé humilde, sé bondadoso con tu hermano. Como iglesia tenemos un propósito. Somos la sal de esta tierra. Estamos para parar la corrupción. Estamos para predicar el Evangelio y traer luz a este mundo. Somos bienaventurados, somos sus hijos. Tenemos gran galardón en el reino de los cielos. Señor, en esta noche te pido que a cada uno lo limpies, Señor. Lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor.
Que deje toda carga, todo atrás, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos. Sí, Señor. Espíritu Santo.